Un colectivo ciudadano constituido en torno a la Comisión Ciudadana de Vigilancia, ¿no?, del proceso de designación del fiscal ha estado o ha seguido de cerca, ¿no? Hoy uno de sus voceros, Marcelo Espinel, nos acompaña. Marcelo, buenas tardes. ¿Qué opinión te merecen las expresiones de hoy de Andrés Fantoni? Y por eso nos parecía pertinente empezar la entrevista con esta nota periodística, que todo es transparente y que son factores exógenos, refiriéndose a acciones de los propios participantes las que han detenido el concurso. También no descarta que tuvieron problemas de recibir el financiamiento por parte de los entes estatales. Te pregunto, ¿podemos confiar en la designación de un nuevo titular para la Fiscalía General del Estado cuando el presidente del organismo defiende a rajatabla el concurso, pese a todas las observaciones que se han hecho? Daniel, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Un saludo cordial a toda la audiencia. Creo que las expresiones de Andrés Fantoni ya caen en el irrespeto a la inteligencia de los ecuatorianos. Que se nos venga a decir que el retraso del concurso responde a factores exógenos, cuando pudimos ver que hace pocas semanas el presidente Fantoni se fue de vacaciones y precisamente por esas vacaciones el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no trató el informe de calificación de méritos y retrasó en más de un mes el proceso de selección. Es un irrespeto el decir que hay factores exógenos cuando realmente este consejo tenía que haber elegido al reemplazo de Diana Salazar en abril del año pasado. Después se nos dijo que iba a ser en diciembre, después en junio, y ahora tal vez, ojalá, tengamos un reemplazo de Diana Salazar en el mes de octubre. Sin duda, este tipo de expresiones lo que hacen es, e insisto, irrespetar la inteligencia de los ecuatorianos. Cuando hace un par de semanas, meses, una jueza tuvo que declarar que se vulneró el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos cuando fue el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social quien no quiso dar a conocer las carpetas completas de los postulantes a fiscal. Realmente creo que eso tenemos que reprocharlo, tenemos que rechazarlo, porque pone en evidencia nuevamente que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no está a la altura de las necesidades de los ecuatorianos y que no está cumpliendo su obligación legal. Ahora, Marcelo, yo me quedé asombrado con una de las observaciones que hacía una misión internacional que llegó al país y dijo, a ver, veamos este concurso, ¿cómo está? Y les ha llamado la atención que el actual fiscal encargado del subrogante, ¿no?, el doctor Carlos Alarcón, sea parte del concurso sin haber renunciado o sin haberse alejado de la Fiscalía General del Estado. Y uno dice, bueno, esto dicho por una misión de observación internacional llama la atención, pero es algo que los colectivos, que la Comisión Cívica de Seguimiento le ha venido ratificando a la opinión pública desde antes incluso. ¿Cómo entender o por qué atenta contra la transparencia que el actual fiscal o quien está encargado de la Fiscalía General del Estado también esté participando? Como tú sabes, Daniel, hay una delgada línea entre lo legal y lo ético. La norma permite que el fiscal sea postulante, el fiscal encargado me refiero, postulante a este concurso de selección de fiscal general, sí. No le exige ni que renuncie ni que pida licencia. Lo ético era que se haga a un lado de la fiscalía, que solicite licencia, creo que sí, pero lamentablemente la ética ya depende de cada individuo. Lo propio también se aplica con la actual jueza Daniela Camacho. Recordemos que la jueza Daniela Camacho también es postulante dentro de este proceso y creo que lo correcto, lo esperable era que tanto Carlos Leonardo Alarcón, fiscal encargado, como la jueza Daniela Camacho soliciten una licencia para que su actual cargo no influya dentro del proceso de designación. Lamentablemente esto no ha ocurrido y también nos deja una lección de que de cara al futuro en estos procesos de designación es importante colocar reglas al respecto de
posibles presiones o influencias que se podrían estar realizando desde el ejercicio del cargo público y la participación en los procesos de selección. A ver, habrá quienes digan, no, es que no es importante, normalmente esto siempre lo hacen, ¿no? Y eso es parte de una simplificación de un proceso que es muy trascendente como es la designación de un fiscal. Y habría que arrancar diciendo, Marcelo, estamos hablando de quizás el funcionario más poderoso en la estructura del Estado ecuatoriano. A ver, yo creo que hay que partir de lo siguiente. El sistema judicial, el sistema de justicia está en crisis, no desde los últimos meses, desde hace muchos años atrás. Y una pieza fundamental para poder lograr la recuperación del sistema de justicia es la Fiscalía General del Estado. Pues en la Fiscalía General del Estado empieza la persecución de los delitos. Es ahí en donde se puede impedir en los primeros pasos la impunidad, es decir, que se pueda sancionar adecuadamente los delitos. Es el fiscal el que tiene que investigar adecuadamente la posible mala utilización de los recursos públicos, el accionar de los grupos delictivos organizados, y si es que no tenemos un fiscal que sea técnicamente capaz, pero también que sea políticamente independiente, difícilmente vamos a poder recuperar el sector justicia. Hoy por hoy, por la situación que está atravesando el Estado ecuatoriano, no solo por la penetración del crimen organizado, sino también por una evidente cooptación de las instituciones por parte del Ejecutivo, más que nunca necesitamos un fiscal independiente. ¿Y eso se aseguraría con este concurso o podría terminar siendo una persona cercana al poder o a alguna organización política? Mira, en la situación actual, el concurso está corriendo tres posibles riesgos de cooptación, tres posibles riesgos de captura. Una captura por poderes económicos, y esto siempre ha existido en la historia del país. En la misma línea, una captura por el poder político, que también siempre ha existido en la historia del país, no es algo que nunca haya pasado. Pero hay un tercer riesgo, que es la captura por parte del poder criminal. Ten la seguridad que grupos de delincuencia organizada también les interesa tener control de la fiscalía. Pues como te comentaba, ahí es en donde está la génesis de la investigación y la comisión de delitos en el país. En ese sentido, pues nosotros desde la Comisión Cívica de Seguimiento al Concurso hemos alertado incumplimiento en los plazos, falta de transparencia, pero también hemos alertado, por ejemplo, casos como el del actual fiscal encargado, Carlos Alarcón, que la calificación de su carpeta no corresponde a la realidad. La Comisión Ciudadana de Selección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social le ha otorgado 46.5 puntos sobre 50, cuando realmente su carpeta debería tener solo 40 puntos. La gente podría decir, pero solo son 6,5 puntos. No, estos 6,5 puntos podrían hacer una gran diferencia en la calificación final y por ende una persona que no está cumpliendo con los méritos adecuados podría ser designado fiscal general de la Nación. A ver, ¿cómo es que la comisión le otorga 6 puntos y medio a uno de los participantes y esto no le hace ruido a ninguno de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana? Es una calificación discrecional, no que se... Yo le acabo de escuchar a Andrés Antoni que pusieron parámetros objetivos precisamente para analizar. Si es que no hay los respaldos para esos 6.5, ¿qué tiene que pasar? Justo, esto creo que fue una de las mayores discusiones dentro del Pleno del Consejo, al menos en las anteriores semanas. Eh, Tú recordarás que precisamente hace un par de semanas atrás, incluso el consejero Gilbert renunció en el marco de posterior a una sesión en la cual se discutía el informe de calificación de méritos. Este informe de calificación de méritos, es necesario mencionarlo con nombres, ha sido cuestionado por la consejera Nicole Bonifazi, por la consejera Piedad Cuarán, que han exigido que se rinda cuenta sobre cómo se calificaron los méritos. En la misma línea, el consejero Gilbert, cuando aún estaba dentro del pleno del consejo, indicó que tenía dudas sobre cómo se estaban calificando los postulantes y el consejero Rosero pues se ausentó de esta sesión, si mal no recuerdo. Entonces, esto ya fue controvertido en un primer momento, sin embargo, con el retorno de Andrés Fantoni, al parecer
se volvieron a acomodar las fuerzas dentro del Consejo y decidieron aprobar este informe de calificación de méritos. Nos llama mucho la atención que en el caso específico de Carlos Alarcón, porque fue en el que mayor diferencia encontramos al respecto de la calificación otorgada por la Comisión Ciudadana de Selección y la que nosotros otorgamos siguiendo el mismo reglamento pues expedido para la selección de fiscal. Específicamente, ¿por qué se le está otorgando 6.5 puntos adicionales? En primer lugar, se le está considerando como válido un certificado de capacitación que tiene más de 3 años de antigüedad y el reglamento es claro al respecto de cómo se tiene que calificar esto. Los certificados de más de 3 años de antigüedad no tienen validez. En la misma línea se está otorgando un puntaje por un certificado de capacitación que no cuenta con un aval universitario. Esto también se ve en contra del reglamento y se está dando una doble valoración a su experiencia laboral. Es decir, que se está calificando, en primer lugar, una experiencia laboral en la fiscalía, que es la carrera que ha ejercido Carlos Alarcón, pero también hay que hacer una calificación de la experiencia laboral específica y nuevamente se utiliza su trabajo en la fiscalía como esta experiencia profesional específica. Esto nuevamente se va en contra del reglamento y es algo que nos llama la atención porque se podría decir que se estaría favoreciendo al actual fiscal encargado para que sea pues seleccionado o que al menos aparezca dentro de los mejores calificados. Ahora, con esto insisto, y vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué tiene que pasar? Marcelo, en el país hay quienes debaten y dicen, no, no, regresar a foja cero en el concurso es perder demasiado tiempo. Pero otras personas que dicen seguir adelante con un concurso tan viciado y con ejemplos claros como el que acabas de hacer, uno se pregunta, ¿qué va a ser mejor? ¿Que salga un parto de los montes de un concurso que tiene vicio o regresar a cero y perder todo el tiempo que según Andrés Fantoni se ha ganado? A ver, yo creo que, y esto se ha mencionado desde meses pasados, es que estamos entre la espada y la pared. Si es que se continúa con el concurso y no se garantiza transparencia y objetividad, el resultado podría ser viciado. Y ese resultado viciado nos abriría dos problemas: tener un fiscal ilegítimo y en la misma línea un fiscal que posteriormente puede ser cuestionado desde el Poder Legislativo al respecto de su ilegitimidad. Recordarás que algo similar ya pasó con Diana Salazar cuando fue cuestionado el tema de su tesis en la Asamblea Nacional y enfrentó una serie de pedidos de enjuiciamiento político. Le valió un Podría mote con el suceder que pasó a la historia, pues un apodo con el que pasó a la historia, le decían la fiscal 10 exactamente. sobre 20. Entonces, eso también podría suceder en el futuro, más allá de la designación o no de determinado candidato o postulante que probablemente sea favorecido o que no se respete el reglamento de selección para poder lograr su designación. Entonces, ese es un riesgo que existe, pero el otro riesgo es que si es que el concurso se suspende, si es que el concurso definitivamente vuelve a foja cero, daría como resultado que el actual fiscal encargado se mantenga en el cargo hasta que sea legalmente reemplazado. Y es necesario recordar que de acuerdo a estándares referentes al Estado de Derecho, a un Estado plenamente democrático, las autoridades encargadas no le hacen bien. Son contrarias de estos estándares, porque una autoridad encargada es muy proclive a prácticas clientelares. Es decir, que pierde objetividad, pierde independencia y sus actuaciones lo que hacen es responder a quienes podrían influir en su permanencia en el cargo mientras dure precisamente esta temporalidad. Entonces veamos cómo, si es que se cancela el concurso, podríamos tener un fiscal ilegítimo, pero también si se continúa el concurso, podríamos tener un fiscal ilegítimo, pero también si se suspende o se cancela el concurso, tendríamos una autoridad encargada. Y eso tampoco es bueno. Es decir, no hay salida para esto. Esto es una paradoja, ¿no? Yo lo que creo es que existe un camino. ¿Cuál eh, es? Permíteme ser optimista al menos, o soñador, no sé cuál es la palabra, no quisiera utilizar un apelativo grosero, pero viene la etapa de impugnación y escrutinio público. Esperemos que durante esta etapa de impugnación y escrutinio público no se haga lo mismo que se hizo en el proceso de designación de la judicatura. Que se Cada una de archivaron las todas las... impugnaciones, exactamente, que se presentaron en contra de Mario Godoy, ni siquiera se les hizo caso, hubo un caso omiso a esto. Esperemos que en esta ocasión no sea así, que se garantice transparencia en el tratamiento de las solicitudes de
escrutinio, de impugnación, que se las trate con objetividad, que no se dé un tratamiento preferencial a unas en desmedro de otras y que de esta manera se dé una imagen a la ciudadanía de que se quiere hacer las cosas bien. Y lo propio en la fase de oposición. Hay que recordar que los postulantes tendrán que rendir una prueba escrita y también tendrán que participar en audiencias orales. ¿Esas audiencias orales son públicas? Deben ser públicas, entonces, y adicionalmente están integrados por tribunales con profesores, representantes de distintas universidades, así como también con miembros de la Comisión Ciudadana de Selección. Esperemos que estas audiencias, además de ser públicas, respondan precisamente a parámetros objetivos de calificación y que no se dé una subjetividad como, ojo, sucedió también y se denunció en su momento en la calificación de Diana Salazar en el proceso de designación pasado. Con todas estas dudas, créanme que lastimosamente un tema que personalmente he criticado siempre desde estos micrófonos y desde los espacios de opinión que conduzco, es la selectividad con la que actúa la Fiscalía y la cercanía al poder, cualquiera sea el poder del que estamos hablando, porque no me refiero exclusivamente al Estado o al gobierno o al Ejecutivo como el único poder. Ya Marcelo nos ha dicho, hay 3 riesgos de poder que podrían cooptar este concurso. ¿Cómo esperar una fiscalía que no actúe selectivamente si es que quien podría terminar designado tiene tantos favores que pagar? Gracias, Marcelo Espinel. Ha sido un gusto, Daniel. Gracias a ti por la invitación. Un saludo a la audiencia. Saludo grande, Marcelo Espinel, además director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, miembros de la Comisión Ciudadana de Seguimiento al Concurso de Fiscal, ¿no? Estamos ante una paradoja: o paramos un concurso que está mal y extendemos la permanencia de un encargado en el cargo, o seguimos con esto y podría ganar el mismo encargado en un concurso nada transparente. 5 de la tarde con 54 minutos, revisamos noticias de la ciudad.